¿Te has dado cuenta de que estás rodeado de gente que no piensa? No lo digo con arrogancia, lo digo con la precisión de un cirujano que observa un tejido enfermo bajo el microscopio. Vives en un mar de voces vacías, opiniones recicladas y emociones prestadas. Y lo peor es que tú también estuviste ahí, hasta que algo dentro de ti se quebró. Carl Jung decía que cuando una masa se une bajo un mismo pensamiento irreflexivo, la psique individual se disuelve. Eso es la psicosis colectiva, una epidemia invisible donde las mentes dejan de ser mentes y se convierten en ecos. Lo ves en sus miradas, lo escuchas en sus palabras. Todos repiten el mismo guión, todos reaccionan igual, todos creen que son libres, pero son prisioneros. Tú también caíste en ese juego. En tu caso, la prisión no fue política ni ideológica, fue emocional. Fue una mujer, o quizás muchas, que aprendieron a pulsar los botones correctos en tu mente. Te hicieron creer que la atención era amor, que el silencio era misterio, que la confusión era pasión. Y tú, ingenuo, bailaste en ese escenario como un soldado obedeciendo órdenes que ni siquiera entendías. Pero hay un momento, un instante helado, en el que el hombre deja de seguir al tambor equivocado. Y para ti, ese instante llegó cuando te diste cuenta de que estabas solo, incluso estando acompañado. Ahí entendiste la verdad más fría, que las emociones pueden ser armas y que estabas en medio de una guerra sin saberlo. La psicosis de masas no siempre ocurre en plazas llenas de gente. A veces ocurre en la intimidad de tu propia mente cuando aceptas sin cuestionar lo que otra persona dicta como realidad. Te dijeron cómo deberías sentirte, cómo deberías reaccionar, qué deberías tolerar. Y tú, como un rehén emocional, asentiste. Jung advertía que la masa siempre busca un enemigo externo para justificar su debilidad interna. Y en tu caso, tú mismo fuiste tu enemigo. Permitiste que te moldearan, que te distrajeran, que te desgastaran. Te convirtieron en un hombre que temía perder aprobación más que perder su dignidad. Pero la guerra tiene fases. Y en la primera fase, el enemigo siempre busca que no te des cuenta de que estás en una guerra. Esa fue la trampa perfecta. Mantenerte cómodo, entretenido, emocionalmente anestesiado. Y mientras tanto, tu fortaleza mental se corroía como acero bajo ácido. Te digo esto porque la única manera de escapar de esta psicosis es aprender a pensar como un estratega, no como un seguidor. La masa teme a la soledad porque en la soledad se enfrenta su verdadero rostro. Pero un hombre que abraza la soledad se vuelve peligroso porque ya no necesita el aplauso ni el permiso de nadie para moverse. Estás a punto de iniciar esa transformación. No será suave, no será romántica. Será un proceso de demolición y reconstrucción, donde aprenderás a desconfiar de cada impulso que antes dabas por hecho. Te arrancarás las máscaras que usaste para encajar y te enfrentarás a la verdad brutal de que la mayoría de la gente no quiere que pienses, porque si piensas, ya no podrán usarte. Lo que viene ahora no es una charla motivacional, es una declaración de guerra contra la parte de ti que todavía quiere ser aceptada por aquellos que te despreciaron en silencio, porque hasta que mates esa parte, siempre serás vulnerable a sus juegos. Prepárate, la primera batalla no será contra ellos, será contra ti mismo. Y ahí es donde empieza la verdadera guerra. La guerra contra ti mismo es la más larga y la más cruel, porque no puedes escapar del campo de batalla, lo llevas dentro. No hay tregua, no hay pausa, y no hay esquina oscura donde puedas esconderte de tus propios pensamientos. Es ahí donde la mayoría se rinde. No porque el enemigo sea más fuerte,
sino porque mirarse en el espejo sin filtros es insoportable. Carl Jung entendía este infierno interno. Él hablaba de la sombra, esa parte de ti que acumula todo lo que no quieres reconocer. Y tú la has alimentado durante años. Cada vez que aceptaste un desprecio con una sonrisa falsa, la sombra creció. Cada vez que esperaste una llamada que nunca llegó, la sombra se hizo más pesada. Cada vez que justificaste un silencio prolongado con excusas, estabas poniendo ladrillos en tu propia prisión. La masa nunca quiere que enfrentes tu sombra, porque si lo haces, te liberas de la necesidad de pertenecer. Un hombre que no necesita pertenecer ya no es manipulable. Pero llegar a ese punto exige una brutalidad que pocos están dispuestos a ejercitar. La brutalidad de decirte la verdad sin anestesia. La psicosis colectiva en la que has vivido se alimenta del consenso, del todos lo hacen, del así son las cosas. Esa frase ha matado más voluntades que cualquier bala. Tú mismo la has repetido, usándola para justificar tu pasividad. Así es como la mediocridad se perpetúa, no con cadenas, sino con susurros. Pero hoy algo cambia. No basta con despertar, porque un hombre que despierta pero sigue tumbado en la cama sigue siendo inútil. Necesitas levantarte y entrenarte como un soldado que sabe que cada día que pasa sin fortalecerse es un día en el que el enemigo gana terreno. Aquí es donde muchos caen en la trampa de la venganza. Quieren devolver el golpe, demostrar que no son débiles, pero eso, aunque dulce, sigue siendo una reacción, y un hombre que reacciona sigue siendo esclavo de las acciones ajenas. Jung sabía que la libertad real no está en reaccionar más fuerte, sino en no reaccionar en absoluto cuando intentan arrastrarte a su juego. El enemigo, ya sea una persona, un grupo o una cultura entera, quiere que siga siendo predecible. Quieren saber qué tecla pulsar para que actúes. Y tú, si no cambias, seguirás repitiendo el mismo patrón como una marioneta que se cree libre. Aquí es donde entra la disciplina. No la disciplina que se exhibe en redes sociales, no la que se celebra en frases motivacionales huecas. Hablo de la disciplina silenciosa, esa que construyes cuando nadie te mira, cuando nadie aplaude, la que te obliga a hacer lo correcto aunque no haya recompensa inmediata. Vas a tener que matarte a ti mismo, metafóricamente, para renacer como un hombre que no cede ante los caprichos emocionales de los demás. El viejo tú, el que buscaba aprobación, debe ser enterrado sin ceremonia, y su tumba debe ser vigilada día y noche porque intentará resucitar cuando te descuides. A partir de ahora, cada interacción será un campo minado, cada palabra un proyectil, y tu tarea será moverte sin que la explosión emocional te alcance, porque una vez que lo logres, el poder cambia de manos. La masa odia al individuo fuerte, porque su sola existencia es una amenaza para el consenso. Y si quieres escapar de la psicosis colectiva, tendrás que aceptar ese odio como una condecoración de guerra. Y justo ahí, cuando empieces a caminar solo, el verdadero enemigo se revelará. Cuando el verdadero enemigo se revela, no lo hace con un grito ni con un golpe frontal. Se infiltra, susurra, se disfraza de necesidad, de urgencia, de algo que tienes que resolver ahora mismo. Y si no eres consciente, volverás a caer, no por debilidad física, sino por un impulso emocional que todavía no has exterminado. Carl Jung lo describiría como el retorno del arquetipo que creías haber superado. Esa versión tuya que necesita validación,
que mide su valor en función de la atención recibida. Esa figura acecha como un francotirador oculto, esperando que bajes la guardia para disparar. Y en esta etapa de tu transformación, ese disparo no será para matarte, será para devolverte al rebaño. La psicosis colectiva no necesita encerrarte físicamente. Basta con que te distraigas, con que olvides tus principios, con que vuelvas a actuar como todos, porque la masa no soporta la disidencia. La masa necesita que sigas hablando su idioma emocional, que vuelvas a reaccionar como se espera. Pero tú ya no eres el mismo. Has empezado a entender que el respeto no se pide, se impone con la manera en la que te mueves por el mundo. Y eso no significa dureza constante ni frialdad mecánica. Significa que cada decisión tuya nace de la estrategia, no de la ansiedad. Significa que no hablas para llenar silencios incómodos, sino cuando tus palabras tienen peso. Aquí es donde el hombre disciplinado se convierte en algo más peligroso, impredecible. Porque la masa, las personas que antes te manipulaban, y hasta tus viejos demonios internos empiezan a darse cuenta de que ya no saben qué esperar de ti. No saben si responderás, si ignorarás o si atacarás en el momento exacto. Y ese es el primer signo real de tu liberación. Pero la libertad tiene un precio. Te darás cuenta de que al romper con la psicosis colectiva, empiezas a caminar por un terreno vacío. No hay guías, no hay instrucciones, no hay así se hace que seguir. Cada paso es una apuesta, y cada apuesta tiene el riesgo de perder. Por eso tantos hombres prefieren la seguridad de la obediencia a la incertidumbre de la autonomía. Aquí es donde debes recordar la máxima de guerra. No importa lo que sientas, importa lo que construyas. Y lo que estás construyendo ahora es un muro interno, invisible, pero impenetrable. Un muro que filtra lo que entra en tu mente, que detiene cada proyectil emocional antes de que se clave en ti. Sin embargo, no te engañes. El enemigo externo no se rendirá. Hará alianzas, buscará cómplices. Puede que incluso intente hacerte creer que has ganado solo para relajarte antes del golpe final. Y es ahí donde el verdadero estratega se separa del aficionado. Tú no buscas victorias rápidas, tú buscas supremacía psicológica a largo plazo. Jung diría que un hombre completo no teme a su sombra porque la ha integrado. Tú estás en ese proceso. Ya no niegas tu rabia, tu orgullo, tu necesidad de control. Los reconoces, los dominas y los usas como armas. La diferencia es que ahora esas armas no apuntan hacia ti. Y cuando ese cambio se consolide, dejarás de ser un soldado en guerra para convertirte en algo mucho más temido. El hombre que decide cuándo y dónde se libra la batalla. Y justo entonces, entenderás que el campo de batalla real no está ahí fuera, está en la mente de los demás. La mente de los demás es un territorio sin murallas, pero lleno de trampas. No tienes que atravesar puertas, porque la mayoría las deja abiertas de par en par. Y ahí está el secreto que la masa nunca entenderá. Quien domina su propia mente puede invadir la de los demás sin que ellos lo perciban. Jung hablaba de la proyección, cómo los humanos lanzan sus miedos, deseos y frustraciones sobre otros sin darse cuenta. La psicosis colectiva convierte esa proyección en una red, una malla invisible que conecta millones de mentes bajo la misma ilusión. Y cuando tú, un hombre disciplinado, caminas entre ellos, ya no eres un pez en el cardumen. Eres el tiburón que nada bajo la superficie, decidiendo cuándo atacar. Pero aquí hay un riesgo. El poder que nace de la claridad mental puede corromperte si olvidas por qué empezaste este camino. No se trata de manipular para alimentar tu ego, sino de ser inmune a la manipulación para proteger tu núcleo.
Ese núcleo que antes era blando, ahora es duro como acero templado. La masa se siente incómoda ante alguien que no responde como se espera. Su guión emocional deja de funcionar y en ese vacío empieza a revelarse la verdad, que no tenían poder real sobre ti, solo el que les cedías. Y ese descubrimiento les enfurece, porque los deja desnudos frente a sí mismos. Aquí es donde tu estrategia se afila. No hablas para convencer, no actúas para impresionar. Tu sola presencia es un recordatorio de que hay otra forma de existir, sin cadenas mentales, sin la necesidad de arrodillarte ante el consenso. La gente lo sentirá, aunque no lo entienda, y algunos intentarán imitarlo. Pero pocos estarán dispuestos a pagar el precio, porque el precio es alto. Perder la comodidad, perder relaciones que solo existían para drenarte, perder la ilusión de que alguna vez perteneciste a ese rebaño. No es una pérdida ligera, es una amputación psicológica. Y en ese duelo, muchos hombres se rinden y vuelven atrás. Tú no. Tú aceptas el vacío y lo usas como campo de entrenamiento. Jung decía que el hombre que enfrenta su inconsciente se convierte en un todo. Tú has empezado a integrar lo que antes te controlaba. Ya no eres rehén de tu necesidad de afecto, ni de tu miedo al rechazo. Has entendido que ser respetado no es un derecho automático, es una consecuencia de vivir bajo un código que no se negocia. Y mientras la masa sigue bailando al ritmo de la histeria colectiva, tú te conviertes en el silencio incómodo en medio de la música, no porque seas antisocial, sino porque tu ritmo ya no es el suyo. Y ese es el verdadero acto de rebelión, no atacar su baile, sino no participar en él. Ahora estás en el umbral de la última etapa, esa donde la guerra ya no es defensiva, sino ofensiva. Esa donde ya no solo escapas de la psicosis colectiva, sino que empiezas a destruir su influencia desde dentro. Y cuando cruces ese umbral, no habrá vuelta atrás. Cruzar el umbral significa abandonar para siempre la ilusión de que puedes volver a ser uno más. No puedes, no debes. Has visto la maquinaria desde dentro. Has sentido el peso de las cuerdas que mueven a la masa y ya no puedes fingir que no las ves. Lo que antes era un simple malestar, ahora es un mapa de guerra. Un mapa que te muestra dónde están las fortalezas del enemigo, dónde se esconden sus suministros y, lo más importante, dónde es más vulnerable. Carl Jung diría que aquí es donde el individuo verdaderamente despierto se convierte en un factor disruptivo en el inconsciente colectivo. Tu sola existencia en estado puro es una amenaza. No porque ataques directamente, sino porque demuestras que es posible vivir sin arrodillarse ante la narrativa dominante. Pero no te engañes, el enemigo no descansará. Seguirán intentando aislarte, desacreditarte, ridiculizarte, no porque les importe quién eres, sino porque necesitan proteger la mentira que sostiene su mundo. Y en esa mentira, tú eres el error que no pueden permitir. Aquí es donde tu disciplina se convierte en tu armadura. No reaccionas a cada provocación, no corres a demostrar tu valía, no te justificas ante quien no merece explicación. Tu silencio es un acto de poder, tu consistencia una declaración de independencia. Cada día que pasas sin ceder, su sistema pierde fuerza. Ahora ya no caminas en el campo de batalla como un soldado que teme emboscadas. Eres el general que diseña dónde y cuándo ocurren las batallas. Tus victorias no se cuentan en aplausos,
sino en la ausencia de control ajeno sobre tu mente. Tus conquistas no se miden en territorios, sino en la libertad de moverte sin pedir permiso. Escapar de la psicosis colectiva no fue un accidente, fue una serie de decisiones dolorosas repetidas día tras día hasta que tu antigua programación se desintegró. Y lo que queda de ti ahora no es una versión mejorada, es una versión blindada. Eres un hombre que entiende que la guerra nunca termina, pero que ha aprendido a elegir sus batallas, que no teme a la soledad porque sabe que en ella se forja la estrategia, que no necesita que la masa lo entienda porque sabe que su respeto es irrelevante. Has roto el espejo que te mostraba la imagen que ellos querían que vieras. Ahora ves tu reflejo sin filtros y es más oscuro, más firme, más peligroso de lo que imaginabas. Y eso está bien, porque el mundo no necesita más hombres dóciles, necesita hombres que puedan sostener su propio peso sin derrumbarse. Ahora eres uno de ellos, un hombre que no se arrodilla, que no cede, que no se deja arrastrar por la marea. Y cuando la masa, en su histeria, intente absorberte de nuevo, sabrán que ya no pueden, porque te has convertido en lo que más temen, alguien que piensa por sí mismo. Ese es tu legado, no un título, no un aplauso, no una aprobación, sino la certeza absoluta de que escapaste del rebaño y nunca volverás.